nombre del Global, bienvenidos y bienvenidas a este evento académico. Yo digo que siempre que en el país se pone un libro a circular es motivo de alegría. No tenemos muchos libros en circulación siempre, pero cada vez que hacemos eso es motivo de alegría. Cada vez más vamos haciéndolo más frecuentemente, pero todavía, repito, no es costumbre. De manera que muchas gracias al profesor Sergio Morales Muñoz por esta investigación que se plasma en este libro. Yo recuerdo cuando usted estuvo por acá dando vueltas en el Global y que ahora tenemos el producto, el fruto de su trabajo, que va a ser sin duda un aporte para la vida académica e intelectual de República Dominicana. Me parece que para el Global es también una ocasión para confirmar su vocación académica, su esfuerzo académico y creativo, que debe concretarse en que esto se haga una oferta cotidiana de formación en esta área. Estamos como institución intentando armar una oferta en maestría en este ámbito para poder completar una formación más integral a todos y a todas. No es fácil, como ustedes saben, hacer una oferta de posgrado en el país, porque aún no tenemos costumbre de trabajar estudiando hasta ahí, pero cada vez más vamos haciendo cultura en ese aspecto. De manera que muchas gracias al profesor, gracias al distinguido colega que nos apoya siempre en estas áreas y que se convierta esto en una ocasión de compartir, de profundizar y de motivarnos a seguir investigando y a seguir publicando. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Me toca el rol de presentar al doctor Sergio, sobre todo porque también tuvimos la oportunidad de compartir con él. Gracias al doctor Marco Villamán, rector del I-Global, por estar con nosotros y a todos los colegas del sector ambiental. Sector que amamos. El sector ambiental, para los que trabajamos en él, es como la gran aspiración que se hace realidad. Y se hace realidad cada día. Yo le voy a hacer rápidamente, antes de presentar a Sergio Morales de manera formal, de manera resumida, lo que ha sido el sector ambiental en pocas palabras. No tenía ningún tipo de incidencia en los años 70 y 80. Sin embargo, como siempre, una influencia externa hacia la República Dominicana, luego del 72, con aquella cumbre del ser humano, y que fue la primera de las cumbres sucesivas, se crearon algunas instituciones en la República Dominicana. El sector forestal, el sector conservación creó la Dirección Nacional de Parques en 1974, y así empezaron a surgir algunas expresiones institucionales aisladas. Era un archipiélago que llegó hasta el año 1996 a tener 17 instituciones con 17 caciques. Pero obviamente no había una coordinación, no había un cuerpo que lo agrupara y se peleaban unos con otros. Al punto, voy a mencionar instituciones, no nombres, que el INDRI estaba reforestando y Foresta estaba controlando la contaminación de los ríos. Dos roles institucionales, pero cambiados. Uno, que tenía que proteger los ríos, estaba reforestando, y el otro, que tenía que proteger el bosque y extraer recursos forestales, estaba protegiendo los ríos. Así llegamos hasta el año 1996. La primera propuesta que el entonces presidente de esta fundación y expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, fue crear un equipo de gobierno bajo la coordinación de su vicepresidente en ese entonces, el doctor Jaime David Fernández Mirabal, para que se creara el actual Ministerio de Medio Ambiente, antigua Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en ese primer gobierno, luego del diálogo nacional, toda la comunidad le pidió al presidente, en ese diálogo, que se creara una sola institución que tenga que ver con recursos naturales y con la gestión del medio ambiente urbano, que no existía en ese momento, y del medio ambiente construido, que es precisamente la Agenda Marrón. Y a partir de ahí se creó una comisión coordinadora del sector recursos naturales y medio ambiente que formuló
la actual Ley 6400. Aquí entre nosotros está precisamente el principal consultor, el profesor José Rafael Almonte, que es un interesado del sector y que está aquí con nosotros. Gracias, profesor, por venir. Y a partir de entonces empezamos a trabajar con un criterio unitario de lo que debe ser un ministerio. Y efectivamente, el 18 de agosto del año 2000 nace la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esa ley tiene, como muy bien la analizó nuestro querido profesor, tiene 12 instrumentos de gestión. Sin embargo, al día de hoy, solamente 4 de ellos han sido realidad. Hay todavía 8 instrumentos que están incompletos y que han pasado ya 7 ministros de medio ambiente en 18 años. Y no conforme con ello, el profesor entrevistó a 3 de ellos. Y también es algo muy importante, la compilación de todo ese trabajo estoy hablando ya la parte formal institucional de 18 años, pero darle una perspectiva social, política y jurídica, hace del trabajo del profesor Morales algo muy interesante, que yo no lo voy a tocar, obviamente, lo va a tocar él. Por eso, hoy día, podemos decir que el sector ambiental está al mismo nivel que los sectores económicos y sociales de la agenda gubernamental. Y hay una mayor conciencia ciudadana de la importancia de lo que es el medio ambiente y los recursos naturales. Por eso, para el Centro de Estudios Ambientales y Cambio Climático de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un honor presentar hoy a Sergio Morales Muñoz, quien es una persona, un catedrático y sobre todo un docente que nació en Barcelona, ¿puedo decir el año? En el año 88, y se licencia precisamente en la Universidad de Barcelona en el año 2012. Posteriormente obtiene su título de máster universitario en Derecho Público, con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid, y en el año 2013, luego empieza sus trabajos en el año 16 para el posgrado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica de Cataluña. Durante su época universitaria le despierta la curiosidad el entramado ambiental y dedica sus esfuerzos de investigación en las evaluaciones ambientales, presentando su primer libro titulado Evaluaciones de Impacto Ambiental como herramienta de gestión de riesgos ambientales en situaciones de incertidumbre científica, publicado en Madrid en 2016. Luego se postula como candidato a doctor por la Universidad de Barcelona y sigue evolucionando su línea de investigación sobre evaluaciones de impacto ambiental, ahora enfocándolos al desarrollo sostenible y al cambio climático, canalizando sinergia entre estos conceptos y comparando la legislación española y dominicana. Es importante que ustedes sepan que esto no es el resultado único de su tesis, o sea, esto es parte de los trabajos, o sea, que él todavía no ha presentado su tesis postdoctoral para un estudio comparado entre la legislación española y la legislación dominicana en materia ambiental. Y sobre todo, este estudio fomenta la resiliencia sobre el entramado ambiental de la sociedad dominicana, mejorando la calidad de vida de todos nosotros. Por eso, tanto el I-Global, que fue quien le dio acogida en lo académico, la Fundación Global Democracia y Desarrollo y su hermana, Jeff Didi, con sede, a través del programa de Fellows de Jeff Didi, postula precisamente y acepta la propuesta de traer a el doctor Morales a trabajar la perspectiva social, jurídica y sobre todo del entramado ambiental dominicano. Con ustedes, don Sergio Morales. Gracias, Omar, por la magnífica presentación. Gracias, doctora Yamile, también por la misma. Señoras, señores, gracias por venir a esta presentación de este libro titulado Reflexiones jurídicas y políticas del entramado ambiental dominicano. Antes de todo, y ya como se ha venido
adelantando por parte de quien me ha precedido, me gustaría dar una sincera gracias y agradecimientos principalmente a esta institución, a Funglode y a GFDD, primeramente a su presidente, Lionel Fernández, obviamente, seguidamente a la directora de GFDD, a Natasha Despotovic, que bueno, dirige la fundación y dio pie a esta posibilidad que estamos hoy aquí, a la directora, doña Yamile Eusebio, por haber estado trabajando conjuntamente durante este año y hacer posible esta publicación en sus aspectos, pues, no solamente materiales, sino formales del mismo. Y a todo el personal relacionado que ha ayudado a la publicación y edición del libro. Asimismo, a Ali Global, por recibirme durante 3 meses en esta casa, principalmente a su rector, al doctor Marcos Villamán, por dirigirla tan eficientemente, al vicerrector académico, a don Víctor Villanueva, por haber dirigido tan amablemente mi estancia y facilitar todo lo que realizamos, a mi tutora, la profesora Yomaira Martinó, que por motivos personales no está actualmente aquí, no ha podido venir, pero yo le agradezco más que profundamente los esfuerzos en dirigir las reflexiones jurídicas que hemos realizado, a mi tutor, el profesor Omar Samir, por lo mismo, y por darme acceso a tantas y cada una de las personalidades que me pude reunir en este país para poder reflexionar profundamente sobre su entramado ambiental y poder tener este libro aquí presente, y al todo el personal relacionado de iGlobal, que son tantos y con tan buena dedicación que aportaron. Así que muchas gracias a todos ellos. Como bien avanzaba el doctor Omar, esto es parte de una tesis doctoral llamada la evaluación de impacto ambiental como herramienta de gestión de riesgos ambientales en la lucha contra el cambio climático, y estudio comparado entre el entramado jurídico español y dominicano. Digamos que es parte de una tesis que, digamos, verá la luz en los próximos años y que ahondará mucho más en profundidad en cada uno de los conceptos que abordaremos esta noche como una parte, digamos, de semilla sobre los conceptos. Pasemos a analizar formalmente qué se realizó en este estudio. Y realizamos una estancia de investigación de 3 meses, hospedada por el Fellows Program, por GFDD y por iGlobal. Se realizaron 34 entrevistas personales e independientes cada una de ellas. Se analizó conceptos con miembros de la administración pública, con miembros de la sociedad civil y con miembros del sector privado. Todo ello nos dio un abanico general y generalizado sobre la situación del entramado ambiental de una manera transversal y de una manera representativa de todos y cada uno de los actores que participan en ella. Se realizaron entrevistas cuantitativas con muestreo, se realizaron 9 preguntas que posteriormente surgieron 2 preguntas más que se incluyeron, eso lo analizaremos. Se utilizaron fuentes de información secundaria, así como legislación de referencia. Y para dar más peso, si cabe, a la justificación de esta investigación, se utilizó el modelo de Griffin and Hauser de 1993, que básicamente lo que establece es que para obtener el 90-95% de la información que se quiere recabar, cabe con un mínimo de 20 entrevistas y un máximo de 30 entrevistas. Por lo tanto, queda justificado, o me gustaría poderlo decir así, el hecho de que la información extraída de esas entrevistas muestran realmente la realidad dominicana en su entramado ambiental. Pasaremos pues a analizar de qué se reflexiona en el libro y de qué manera se hace. Se realiza una introducción sobre los conceptos a los cuales debemos afrontar esta protección ambiental. Seguidamente se parte de una contextualización histórica donde partimos de la evolución legislativa que el profesor, el doctor Omar, ha comentado anteriormente sobre los espacios que se han sufrido
en la evolución legislativa ambiental en todo el contexto latinoamericano y particularmente de la República Dominicana, donde veremos cómo esta ley 6400 es una ley vanguardista, una ley que fue vanguardista en su momento, pero que se relacionaba en un momento contextual histórico que quizá no era el más adecuado y que quizá, y digo quizá porque es parte de la tesis el justificar o no esa realidad y poder ver si actualmente sigue estando en ese contexto y con esa contextualización necesaria o ha quedado un poco, digamos, que se le podría mejorar, un tanto desfasada, ¿verdad? Partimos entonces de esta introducción y sin ahondar demasiado en ello, porque digamos que no podremos abordar todo lo que el libro matiza, para eso pueden acceder ustedes al mismo y tener más profundidad sobre ello, pero analizaremos conceptos como cambio climático, como evaluaciones ambientales, desarrollo sostenible, medio ambiente y ecosistemas. Y partiremos de la acción que el ser humano realiza en el entorno. Y para esta afectación al entorno se necesitan herramientas de gestión que posibiliten la gestión pública, que a su vez posibilite el cumplimiento de las políticas públicas que el país y que su política desarrolla. Por lo tanto, contar ciertamente con herramientas eficaces es la base fundamental para llevar a cabo las políticas públicas, porque si no, como se dice popularmente, caen en ser un mero papel mojado. Seguiremos pues con analizar si la República Dominicana ciertamente dispone de unas herramientas de gestión pública eficaces y eficientes. Y este concepto de eficiencia en la legislación ambiental es el elemento fundamental establecido también en el Acuerdo de París con el análisis de que si las políticas y las herramientas de gestión no son realmente eficientes y eficaces, por mucho que existan, pues no caen en su mejor uso. Entrando ya en esta primera parte, que el libro quiere acceder y partiendo de la justificación racional del entramado ambiental dominicano, partimos de unos momentos históricos legislativos que identifican claramente tres fases de la evolución ambiental y de su legislación. La primera es la legislación común de relevancia ambiental, donde existían normativas que protegían ciertos elementos del medio ambiente, aún no estando directamente pensadas para ello, como el Código Civil. Esta legislación básicamente se estructura antes de la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo 72. Desde la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo 72 hacia la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro de 1992, se establece el periodo de la legislación sectorial de relevancia ambiental, donde sí que surgen leyes sectoriales, ya no llamaríamos sectoriales porque no existía una ley general, pero leyes de defensa particular de elementos concretos del medio ambiente. Y posteriormente, después de la influencia de la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro 92, surge lo que llamaríamos la legislación propiamente ambiental. ¿Y por qué propiamente ambiental? Porque realmente esta Conferencia de Naciones Unidas de 1992, con ella surge lo que se ha llamado el neoconstitucionalismo latinoamericano. Y la influencia de todo el componente ambiental que esta conferencia aportó a las posteriores constituciones que se vieron influenciadas por esto. ¿Con esto qué he querido decir? Con esto lo que quiero analizar es que existía una legislación antes del año 72, pero propiamente en República Dominicana no estaba ciertamente evolucionada, no en relación con su entorno más cercano, es decir, Latinoamérica, la Latinoamérica, digamos, continental, más allá del Caribe y de sus islas. Por lo tanto, existían países en el mismo contexto político, sociopolítico, geopolítico, como se quiera llamar, que sí realmente disponían de una legislación profunda en la materia. Más allá de ello, entre Estocolmo 72 y Río de Janeiro 92, las constituciones y constituciones de diversos países que se pueden analizar en el libro incorporaron el concepto medio ambiente.
y a través de ello surgieron leyes generales de protección ambiental y leyes específicas en evaluaciones de impacto ambiental. No obstante, la República Dominicana tuvo una evolución ciertamente distinta que nos lleva al día de hoy y nos lleva a todas las reflexiones que vamos a tener. Por lo tanto, esto era muy importante. Más allá de esto, y podemos verlo en el libro, digamos que el componente y la evolución del derecho ambiental en la República Dominicana se ve influenciado por ese componente histórico de sí existencia, aunque fuera muy leve, de legislación ambiental en el periodo de legislación común de relevancia ambiental, como he dicho antes de Estocolmo 72. Existía una legislación difusa y dispersa y una inexistencia, como bien dicho, de regulación antes de la Conferencia de Estocolmo 72. No obstante, las primeras manifestaciones surgen en la Constitución de 1994. Por lo tanto, sí que quizá podríamos pensar que la Conferencia de Naciones Unidas de 1992 efectivamente tuvo una influencia en República Dominicana, pero ciertamente fueron tan débiles las aportaciones de la Constitución de 1994 que no vemos hasta la Constitución de 2010 una verdadera incorporación de derechos de tercera generación, de derechos fundamentales en relación al medio ambiente. Por lo tanto, estamos en la Constitución de 2002, donde a través de los artículos 5, 7, 8, 10, 101 y 103 se incorpora esta realidad. Por lo tanto, si vemos esta legislación constitucional en el año 2002, queda un periodo de 10 años desde la estructuración del 92. Y sobre todo en su ley 6400, que fue en el año 2000, en la que introduzco la primera ley general de medio ambiente. Por lo tanto, lo que estoy intentando justificar es el hecho de que hubo un periodo de más de 10 años entre la Conferencia de Río de Janeiro de 1992 y las primeras legislación, tanto constitucional como de ley general, en la República Dominicana. Por lo tanto, podemos decir que la República Dominicana, en ese sentido, no estuvo a la vanguardia de la protección ambiental o de la legislación ambiental. Al fin y al cabo es lo único que quiero decir. No obstante, como bien he dicho anteriormente, la ley 6400 fue una ley vanguardista en su momento y sí que gracias a este gap de 10 años pudo incorporar elementos novedosos en su legislación. No obstante, es una ley general. Y, como bien ha dicho el doctor Omar anteriormente, la propia Constitución obliga a esta legislación a desarrollar elementos posteriores que actualmente y 20 años más tarde aún no disponemos, como por ejemplo la ley de aguas o como por ejemplo una ley sectorial propiamente en evaluaciones de impacto ambiental. Al fin y al cabo, era exactamente eso lo que se quería justificar en esta primera parte, haciendo esta evolución histórica y justificando el hecho de que hay un camino posible y hay un camino posible a desarrollarse justificado del camino histórico que venimos realizando. Una vez ya tenemos análisis histórico, el libro pasamos a analizar una parte segunda en cuanto a unas reflexiones sobre los diversos entornos que afectan al día a día de la gestión ambiental en la República Dominicana. Por cuestiones de tiempo no puedo pararme a identificar cada uno de los elementos y de las reflexiones que ello tiene. Pero sí que pasaré a determinar unas pinceladas de observaciones generales de cada uno de los entornos. El primer entorno que afecta obviamente y claramente al entorno ambiental dominicano es el entorno jurídico. En este entorno jurídico hay muchos componentes a analizar y se han identificado, pero como observación general haríamos la necesidad de reconducir esta legislación ambiental, no solamente por el componente de evolución histórica, sino por la necesidad de mejorar e incorporar elementos novedosos como elementos de evaluaciones sostenibles en relación a elementos sociales y culturales, para decir algunos de ellos. Otro entorno en el cual afecta obviamente al día a día de la gestión ambiental en la República Dominicana es el entorno político. En este entorno político, como observación general, haríamos el que se precisan de unos tribunales independientes y, sobre todo, un cuerpo funcionarial de carrera. Hay muchas reflexiones sobre ello, pero sobre todo este último punto sería el más necesario en la República Dominicana para asegurar una gestión administrativa clara, eficiente y, sobre todo, objetiva del entramado ambiental dominicano. Podríamos hablar mucho sobre ello.
el tiempo nos aprieta y debemos continuar, ¿no? Pero en el libro pueden ustedes analizar cada uno de esos elementos. Pasamos entonces a analizar el entorno político-ambiental, y en este entorno político-ambiental, como pueden ustedes observar, hay muchos elementos que influyen en el medio ambiente. Pero como observación general partiríamos de la necesidad de reducir la aplicación de la legislación ambiental discrecional y arbitraria, básicamente por la injerencia en esta gestión ambiental de poderes fácticos, poderes económicos, estructuras administrativas, estructuras políticas, que influyen en esta relación con el medio ambiente. Y posteriormente, pues analizamos y se analiza el entorno social y cultural de la República Dominicana y partimos de una observación general en donde sería necesario aumentar el nivel de concienciación ambiental y, sobre todo, y ello relacionado con los trámites de información pública tan necesarios para canalizar y para obtener realmente por los proyectos lo que se ha llamado la licencia social de la sociedad y de la comunidad que queda afectada por este proyecto. Posteriormente también se hace un análisis sobre el entorno económico y el entorno a nivel de la relación del PIB y la relación del índice de desarrollo humano, en cuanto que hay una clara y una poca redistribución de la riqueza que afecta al entramado también ambiental dominicano. Pero sobre todo, y la relación más directa con el PIB, es que la República Dominicana durante los últimos 15 años ha tenido cada año un PIB de un 7%, un aumento de la riqueza. Y para este 2018 se prevé un PIB del 5%. Lo que quiero decir con todo ello, lo que queremos analizar es que de aquí a futuro se prevé que el PIB dominicano siga evolucionando y particularmente con inversiones públicas, con infraestructuras públicas. Ello va a necesitar de evaluaciones de impacto ambiental porque los proyectos públicos están tendencialmente sujetos a evaluaciones de impacto ambiental. Por lo tanto, la necesidad de contar con una estructura clara, fuerte y concisa sobre evaluaciones de impacto ambiental tiene suma importancia en el crecimiento de la República Dominicana de aquí a futuro y sobre todo para cumplir la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Posteriormente seguiríamos con el entorno ambiental y haríamos una observación general sobre la necesidad de potenciar los procesos de evaluaciones de impacto ambiental. Y evolucionar estos procesos no es más que incorporar vanguardia sobre el mismo con las evaluaciones de sostenibilidad. Llegados a este momento de la exposición, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido justificar racionalmente a través de, la visualización del entorno y de la contextualización histórica de la legislación, una justificación, podemos decir, racional sobre la necesidad de las evaluaciones de impacto y de su evolución. No obstante, como ello podría estar sesgado de subjetividad, partimos de unas entrevistas de campo que aportan objetividad y para ello el método de Griffin-Hauser que hablábamos anteriormente. Por lo tanto, ahora vamos a intentar justificar más empíricamente esta realidad dominicana a través de los dominicanos, que al fin y al cabo es los que viven y tienen esta relación con el medio ambiente de la República Dominicana. Para no tendenciar la evolución y las entrevistas de sesgadas, podemos ver cómo se participó por parte de la sociedad civil en un 26,5% de las entrevistas realizadas. La administración pública participó en un 35,3% y el sector privado en un 35,3%. Por lo tanto, lo que podemos ver es que hay una clara equiparación entre sectores y una clara equiparación entre las opiniones que se emitieron al respecto. Partimos a analizar cada una de las preguntas de una manera muy rápida. La primera pregunta se preguntaba sobre el punto de vista sobre las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Qué les suscitaba a los entrevistados estas evaluaciones? Un claro 100% de las entrevistas manifestaron que eran necesarias y que se tenían que llevar a cabo. Por lo tanto, bueno, partíamos ya de una conjetura donde está claro que las evaluaciones de impacto ambiental son importantes, obviamente, para el país y para todo aquel que tiene relación con el medio ambiente, ¿no? Seguíamos preguntando sobre el punto de vista sobre la Ley 6400. Y ante esta ley lo que vimos básicamente es que ya con un claro componente más, político sobre manifestar opiniones que pueden tener,
unas consecuencias en esas opiniones. No obstante, el 58,8% estableció una posición neutra hacia esas evaluaciones. Pero sobre todo, el dato fundamental es que un 32,4% estableció que la legislación de la Ley 6400 tenía un componente negativo. Y desde ese punto de vista, y analizando los tres sectores que vimos, y respetado con la opinión neutra, lo que manifestaba cada uno de esas opiniones es que se precisaba como mínimo de una reflexión sobre la ley y sobre una evolución de la misma. Seguíamos preguntando sobre el punto de vista sobre la necesidad de una ley sectorial de evaluaciones de impacto ambiental y la incorporación de la variable de cambio climático en la misma. Y el 70% estableció que era positivo, en todo caso, poder hacer esta evolución. Seguimos con la pregunta sobre el punto de vista sobre la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente y de la sociedad dominicana de absorber la ejecución práctica de la ley de evaluación de impacto ambiental, bueno, la Ley General de Medio Ambiente 6400, ¿verdad? Y en este sentido, digamos que el 50% de las opiniones fue que no. Fue que el Ministerio no tenía la capacidad suficiente para, gestionar eficientemente el medio ambiente, ¿no? Y esto fue respaldado con un posicionamiento del 32% neutro. No obstante, y hay que decir, y en el libro queda manifestado, que esto no es simplemente una opinión de la gente a la cual se les entrevistó, sino que el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL emitieron informes en la misma dirección. Por lo tanto, no solamente es la sociedad dominicana quien ha manifestado esa realidad, sino que instituciones de peso siguen en la misma evolución. En la quinta pregunta se preguntaba sobre el punto de vista sobre si la ley de evaluaciones de impacto ambiental mejoraría el desarrollo sostenible de la República Dominicana, la hipotética ley sectorial sobre evaluaciones de impacto ambiental, y el 55% estableció que efectivamente podría ser así. En cuanto a la sexta pregunta, se evaluó sobre el punto de vista sobre las evaluaciones de sostenibilidad. Para los no iniciados, y es normal no estar iniciado en este concepto porque es un concepto y unas evaluaciones muy vanguardistas, son evaluaciones de impacto ambiental donde se evalúan elementos económicos y ambientales, pero se incorpora la variable social y cultural de los proyectos. Por lo tanto, ante esta pregunta, el 97% estableció que sería de provecho tener y poder evolucionar hacia esta relación de contar con la evaluación de elementos sociales y culturales en las evaluaciones de impacto ambiental. La séptima pregunta se estableció sobre el punto de vista sobre si la ley sectorial específica en evaluaciones de impacto ambiental ayudaría a alcanzar los compromisos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y el 61% estableció que era positivo. En cuanto a la octava pregunta, se preguntó sobre el punto de vista de cómo la administración pública toma decisiones en situaciones de incertidumbre científica, y el 73% estableció que la administración pública no acababa de aplicar el principio de precaución atendiendo a sus límites materiales y a sus límites temporales. Por lo tanto, no se estaba aplicando el concepto de una manera eficaz y eficiente. En cuanto a la novena pregunta, se preguntaba sobre el punto de vista sobre las investigaciones científicas, el fomento de las investigaciones científicas. Y el 79% negó que se estuviera fomentando la investigación científica y, por lo tanto, la necesidad de que ello se realizara. En cuanto a la décima pregunta, se preguntó sobre el punto de vista sobre la necesidad de la ordenación del territorio como elemento base y fundamental para el medio ambiente, y el 100% estableció que era una necesidad. Y en cuanto a la onceava pregunta, se preguntó sobre el punto de vista sobre el fomento de la carrera funcionarial con acceso por méritos. Y cuando me refiero a méritos, me refiero a un examen público de acceso. Y ese examen público de acceso lo que aporta básicamente a la Administración es la objetividad sobre la administración diaria del elemento ambiental. Por lo tanto, y llegando a esta última parte del libro, lo que hemos venido es la justificación tanto racional como empírica de todas estas necesidades que en la parte tercera del libro se aportan. Por lo tanto, se puede presuponer que todas y cada una de las aportaciones que se hacen en la parte tercera quedan directamente justificadas por las partes que hemos llegado hasta ahora.
Por motivos de tiempo, y ahora sí, no me puedo parar a identificar cada uno de los elementos que me encantaría identificar, pero que pueden ustedes observar en el libro. La primera parte básicamente se hace unas reflexiones sobre la planificación de la ordenación territorial y se hace una observación general sobre que la ley debe regular los usos, obviamente, del suelo como elemento esencial, y hasta que ellos no exista, no podremos tener evaluaciones de impacto ambiental realmente eficaces y eficientes. Pasamos a analizar básicamente seguidamente las autorizaciones ambientales integradas como elementos, digamos, de relación interadministrativa, de, digamos, mejorar la relación entre las administraciones y hacer más eficiente el proceso. Se realizan unas observaciones generales, sobre las mismas, que no podemos matizar actualmente, pero básicamente quedan relacionadas con que es el elemento fundamental para los procesos administrativos de tercera generación que ahora veremos. En cuanto al principio de precaución, se hace una reflexión sobre el mismo y se hace una observación general sobre la descarga de procesos con una correcta aplicación y especialización por parte del personal que aplica el principio. Seguidamente, seguimos con el proceso de administración de tercera generación que comentaba. Y básicamente lo que se conseguiría con estos procedimientos administrativos de tercera generación es lograr una buena administración y que esta administración tenga la capacidad básicamente de poder tomar esta decisión final. Y para poder tomar esta decisión final lo que tiene que poder es descargarse de la burocracia imperante que tiene actualmente y poderse centrar en los elementos de control y seguimiento que las herramientas de gestión pública resuelvan. Seguidamente pasamos, y este punto anterior sobre los procesos administrativos de tercera generación son sumamente importantes y me gustaría poder ahondar mucho más en ellos, porque creo firmemente, no solo en este país, sino en la administración pública de todas las sociedades de este mundo, es la tendencia generalizada que tiene el derecho administrativo hoy en día. Pasaríamos a analizar seguidamente en el libro sobre el futuro de las evaluaciones de impacto ambiental y básicamente simplemente detenernos en el hecho de que obviamente los términos de referencia que tienen las evaluaciones de impacto ambiental deberían en ellos incorporarse elementos de cambio climático, elementos de mitigación y adaptación al mismo. Pero sobre todo, y hay un componente que me llamó muchísimo la atención, es que la República Dominicana puede ser casi el único país que disponga de una guía para la realización de las evaluaciones de impacto social. Es sumamente importante porque si estaba hablando precisamente que las evaluaciones de sostenibilidad es un concepto muy vanguardista en la incorporación de elementos sociales y culturales en las evaluaciones de impacto ambiental y que la República Dominicana cuente con una guía de evaluaciones de impacto social es sumamente importante. No obstante, esta guía no se ha aplicado nunca. Por lo tanto, es un concepto de reflexión sobre el mismo, sobre la necesidad de aplicar esta guía. Por supuesto, obviamente. Finalmente, pero es muy importante que se disponga ya de esta guía porque se ha hecho una reflexión previa sobre la necesidad de la evolución social y cultural en un país como la República Dominicana. Por lo tanto, es sumamente importante. Seguidamente, y muy transversal, se hace una propuesta de mejoras del sistema ambiental dominicano, donde hay una serie, digamos, larga sobre las mismas. Entre ellas, básicamente, me gustaría fomentar el punto 3 sobre la ordenación del territorio y la constatación de la realidad ambientales críticas que la ordenación del territorio puede ordenar. Y, sobre todo, que esta ordenación del territorio lo que puede aportar son las evaluaciones ambientales estratégicas, que apoyarían claramente a las evaluaciones de impacto ambiental en la protección ambiental. No obstante, hay muchas más, pero también me centraría en el punto 12, que es aumentar el índice de desarrollo humano. Cuando se aumenta el índice de desarrollo humano, se reparte la riqueza y, obviamente, todo el componente ambiental queda protegido. Y queda protegido básicamente porque es la propia sociedad quien aporta la capacidad para poder analizar en el trámite de información pública los proyectos que se están llevando a cabo. Y en eso se obtiene la licencia social, como he explicado anteriormente, y es sumamente importante para un buen desarrollo sostenible.
Así que todos los conceptos, aunque parezcan mentira, quedan estrechamente relacionados. Seguidamente, digamos que en el libro se hacen unas aportaciones a las mejoras en relación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la República Dominicana y básicamente se centran en los términos de referencia como elemento sobre todo fundamental. Y seguidamente, y por último, se hace una relación a las mejoras en la relación a los recursos naturales, donde los componentes básicamente de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los que juntamente con la relación que tienen estos con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el eje cuarto de la misma, es básicamente donde el libro, donde aportamos mayor índice en el libro. Básicamente porque es sumamente importante que ambos, tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como los elementos del eje cuarto de la Estrategia Nacional de Desarrollo queden directamente relacionados y solapados para que ambos se cumplan o se intenten cumplir en el 100% de sus relaciones. Y todo ello, aunque me hubiera gustado y me hubiera encantado poder hacer más reflexión sobre cada uno de estos puntos que seguramente y todas estas propuestas ustedes pueden incorporar cada uno de ellos, leerlos en el libro. Por lo tanto, me voy directamente a las conclusiones finales, donde sí que me gustaría poder aportar el hecho de que existe una necesidad, como bien comentaba anteriormente a corto plazo, de interiorizar las contribuciones previstas a nivel nacional en el Acuerdo de París, básicamente para que este Acuerdo de París sea eficazmente cumplido en la República Dominicana. Pasamos a la necesidad de incorporar los índices los INDC a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a las evaluaciones de impacto ambiental a través, como marco básicamente de la política ambiental y de la herramienta de gestión ambiental. Es decir, la incorporación de estos INDC a las evaluaciones de impacto ambiental son de suma importancia para poder cumplir con el Acuerdo de París. Existe una necesidad de fomentar el diálogo sobre la ley sectorial de evaluación de impacto ambiental, la ley de cambio climático y, sobre todo, y seguimos en el siguiente punto, la unión de conceptos. Es precisamente necesario la gestión ambiental, unir la gestión ambiental doméstica, los compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la estrategia de evaluación de los recursos naturales del que cuenta República Dominicana. Se necesita también fomentar, y esto es sumamente importante, la interdisciplinariedad y la relación intraadministrativa entre las relaciones. Por un ejemplo, podría ser entre las relaciones que se ejercen entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente. Es preciso cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 mediante los planes plurianuales de inversión pública. Y básicamente cuando intentamos hablar sobre los planes anuales de inversión pública es que parte de ello se ejerza sobre el eje cuarto y sobre todo los demás ejes, obviamente, pero particularmente en el entramado ambiental, obviamente, sobre el eje cuarto, pero que ello sea eficaz y eficiente. Es decir, que esos recursos vayan destinados al cumplimiento de estos objetivos directamente relacionados. Y por último, obviamente, la prioridad, digamos, de incorporar el elemento de cambio climático en cada una de las manifestaciones sobre medio ambiente que se hagan en el país. Y básicamente, como justificación, como relación en todo ello, cabe el hecho de que la concienciación del cambio climático en el medio ambiente debe ser una prioridad política y que esta prioridad política debe existir. Y si no existe, todo lo que el libro manifiesta y todo lo que cada uno de nosotros podamos aportar, si no existe esta concienciación política, nunca se podrá conseguir. Entonces es sumamente importante de que sea primeramente la concienciación política y la prioridad política la que ejerza el peso fundamental y que siga con sus políticas ambientales y que siga con la gestión pública y que finalmente siga con estas herramientas de gestión pública. Y por último me gustaría simplemente aportar una frase del exdirector de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que decía: no podemos darnos el lujo de la indecisión, las medidas a medias y los enfoques graduables. Nuestra meta debe ser una transformación y yo, si me permiten, le incorporo una transformación total en relación a la concienciación ambiental. Muchas gracias, espero que les haya gustado.